Sigamos entonces con la tradición de herencia partida, un principio de gobierno que los incas, constructores de este imperio de los 4 suyus, que era el Tahuantinsuyu, aplican. Esta tradición de herencia partida la toman de los chimú, como venimos hablando, de esta actitud de los incas de tomar principios, características de los pueblos que les precedieron. ¿En qué consistía la herencia partida? Bueno, era un sistema de gobierno donde el gobernante tenía 2 herederos. Uno de ellos era el heredero principal, el heredero legítimo que iba a gobernar en su nombre, y otro iba a gobernar todo lo que eran sus bienes materiales. Era el que llevaba adelante el liderazgo en las panacas, panacas eran los ayllus reales, es decir, los linajes reales, porque tenemos que tener en cuenta que el príncipe, luego rey, tomaba diversidad de esposas de distintas etnias y así generaba distintos linajes y se formaban las panacas reales, o podemos decir familias reales, ¿no? Entonces, uno de los gobernantes era el heredero legítimo sobre todo el incanato. Y otro era el heredero también, pero sobre los aspectos materiales y las panacas. Esto implicaba que el heredero legítimo no tenía bienes materiales y por lo tanto tenía que llevar adelante acciones para generar sus bienes materiales. ¿Qué es lo que podía hacer? Bueno, una de las acciones a realizar era poder incrementar la presión tributaria. Pero esto conllevaba obviamente revueltas, conflictos, al sentir el pueblo el aumento de los tributos. Otras de las acciones que se llevaban a cabo para evitar esto era expandirse y tomar como prisioneros, o más que como prisioneros, como pueblos a los cuales dominar, a pueblos nuevos, más distantes, de los cuales obtener bienes materiales. Pero esto generaba un gran costo porque necesitaban abastecer a un ejército preparado para ir a estas guerras de expansión. Implicaba tener pueblos que estaban mostrando resistencia. De hecho, los historiadores han encontrado que en la parte de la Amazonía, en la zona también de Ecuador, del norte de Ecuador, los incas no pudieron establecerse y se enfrentaron con derrotas y con fuertes resistencias. Y por otro lado, otros pueblos que sí quedaron bajo el dominio del imperio inca van a ser los que luego, a la llegada del europeo, van a hacer alianzas y eso va a ser en detrimento del poder de los incas. Como decíamos, era una situación compleja porque había que reunir los bienes materiales, abastecer este ejército que iba a tierras lejanas para expandir el imperio y los bienes del nuevo rey, del rey que heredó la legitimidad. La cuestión es que esto generaba conflictos, también conflictos dentro de las familias reales, porque muchas veces no estaba bien de manera precisa, no se reconocía quién era el heredero legítimo y generaba conflictos en las familias reales o en las panacas. Así que el último de los incas, que se llamó Huayna Capac, él introdujo una serie de reformas. De cualquier manera, cuando él estaba haciendo estas reformas, va a suceder que muere. Y allí es que queda el conflicto entre Atahualpa y Huáscar, ¿sí? En medio de este conflicto que estaba generando una guerra civil de enfrentamiento entre 2 futuros gobernantes, es que aparece Francisco Pizarro. Y se va a aprovechar de este conflicto que tenía que ver con esta problemática de la herencia dentro del imperio inca, pero también se va a encontrar con muchos pueblos que habían sido sometidos y que estaban descontentos y que van a estar dispuestos a apoyar a Pizarro. O sea que va a ser en este contexto en que Pizarro va a llegar al Tahuantinsuyu.